de azul. Perusen te hace bienestar, con mensajes claros te ayuda a avanzar. Equilibrio interno, armonía y paz, con prácticas diarias y profundas, tu vida cambiará. Perusen, el mundo holístico en un solo lugar. Crecimiento personal, con amor y pasión, cuidado del planeta, espiritualidad. Con Perusen logras libertad. Perusen, el mundo holístico en un solo lugar. Crecimiento personal, con amor y pasión, cuidado del planeta, espiritualidad. Con Perusen logras libertad. Logras libertad. Bienvenidos, bienvenidas a Encontrándonos, un programa para reconectar con tu esencia de la plataforma Perusen, el mundo holístico en un solo lugar. Mi nombre es Silvia Charquero. Bienvenidos a todos, bienvenidas. Mi nombre es Silvia Magariños y bueno, hoy estamos aquí reencontrándonos con una invitada que Silvia Charquero va a presentarles y ojalá lo puedan disfrutar y aprovechar. Bueno, hoy tenemos como invitada a la licenciada en nutrición, María Eugenia Conte, que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Eugenia? Bienvenidos, bueno, muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar aquí con ustedes para hablar de temas que nos interesan a todos. Totalmente. Bueno, Eugenia es licenciada en nutrición y nos gustaría que nos cuentes un poco más, porque sé que tenés varias especialidades, a qué te dedicas, cuál es tu enfoque en la parte de nutrición, que me parece bien interesante para compartir en este espacio. Bien, bueno, a nivel particular principalmente, como que mi orientación está enfocada a lo que tiene que ver la nutrición deportiva, o sea, aquellos individuos que realizan deporte a nivel profesional o amateur, poder potenciar todos estos efectos de la actividad física. Pero es muy abarcativo porque también trabajamos con individuos que presentan alguna patología y realizamos abordaje nutricional para mejorar esa enfermedad o inclusive prevenir complicaciones de esa enfermedad. Eso me ha llevado como a realizar distintos tipos de capacitaciones, entendiendo que el ser humano, por más individuo que pueda realizar actividad física, también muchos de estos deportistas presentan alguna patología como intestino irritable, como el colesterol alto. Entonces el abordaje es muy importante que sea integral, ¿verdad? O sea, cubriendo todas estas situaciones para que la persona se pueda sentir mejor y a la vez poder realizar actividad física sintiéndose de la mejor manera, potenciándolo junto con la nutrición. Eso me ha llevado a capacitarme en distintas áreas, como realizar especialidad en enfermedades crónicas no transmisibles, bueno, todo lo que tiene que ver con la parte de nutrición deportiva, posgrados en obesidad, enfocado también a niños y adolescentes. Por otro lado, todo lo que implica la farmacología y la nutrición, que hoy en día es sumamente importante y está estudiado que muchos fármacos interactúan o interfieren en nuestro estado nutricional. Entonces, bueno, tener una mirada como más amplia de todo lo que implica la nutrición, que hoy en día está comprobado que a través de lo que nosotros ingresamos a nuestro organismo podemos o prevenir o provocar distintos tipos de enfermedades. Los hábitos alimentarios es un factor que nosotros podemos modificar. Hay factores que no los podemos modificar, que ya nacemos con ellos, como puede ser la genética, como puede ser
Bueno, por ejemplo, los varones ya de por sí, por ser sexo masculino, tienen un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, pero hay cuestiones que nosotros sí podemos modificar para permitir extender la cierta edad en las mejores condiciones posibles. Bien. Entonces, ¿qué implica todo esto? También tiene que ver, y por qué les comento esto, que estoy realizando hoy en día un profesorado de yoga, que son 3 años, estoy cursando el segundo año, a su vez soy practicante y estudiante de budismo, entendiendo que es una herramienta fundamental poder tener calma mental, poder tener lucidez, para poder tomar mejores decisiones, inclusive a la hora de alimentarnos. Poder ir al supermercado con los ojos abiertos, la herramienta fundamental que utilizamos es la educación alimentaria y nutricional. Entonces, todo este combo de aprendizaje, de educación, me parece fundamental a la hora de abordar un paciente desde todo punto de vista para que pueda, bueno, poder comprender por qué tenemos determinado vínculo con los alimentos, qué nos lleva a tomar determinadas decisiones, acertadas o equivocadas, ¿verdad? Y bueno, a través de eso poder enfocarnos a mejorar desde el estado nutricional hasta la salud. Te estaba escuchando y me preguntaba, ¿no? ¿Qué importancia debe tener para ti, seguramente, para todos en realidad, los vínculos que hemos tenido también desde nuestro origen, ¿no? Porque traemos patrones y mandatos sumamente adquiridos, ¿no? Y místicos en alguna forma con respecto a los alimentos, ¿no? Entonces, es un cambio de mentalidad en general. Sí, en muchas situaciones, por haber estudiado no significa que yo no tenga esas cuestiones que tú estás mencionando. Inclusive recuerdo una situación puntual de estar sentada con mi hijo y decirle, hasta que no termines de comer, no te levantes de la mesa. Y ahí frené 2 segundos y dije, pero ¿qué estoy diciendo? ¿No? Esto como que nos queda grabado, como que son Mm. patrones que vamos trasladando de generación en generación, y cuando tomamos contacto nos damos cuenta que muchas veces comemos por otras cuestiones que no es hambre, que no es realmente hambre, sino eh, por cumplido, por complacer a una persona, porque alguien me invitó a algo y no se lo puedo rechazar. Entonces, por complacer a otros que están diciendo que tengo que terminar el plato, porque no importa si mi sensación de saciedad ya llegó, ya estoy lleno, tengo que seguir comiendo porque mi madre me dice que tengo que terminar el plato. Entonces, esas cuestiones a veces es muy difícil, como romper esa estructura, ¿verdad? Y reaprender a estar conectado internamente con uno mismo y decir, no, estoy comiendo porque estoy ansioso o tuve un problema con tal persona y estoy utilizando el alimento como forma de compensar o como calmante. Cuando empezamos a tomar contacto con nuestro interior, también a través de la meditación y de la respiración, estamos muy desconectados hoy en día, entonces tomamos decisiones erróneas. No sabemos si comemos por hambre, por ansiedad, por angustia, por placer, por aburrimiento. Entonces, como volver al centro, volver a uno mismo te permite ser más sincero a la hora de decidir, no, esto lo voy a comer, sí, pero en realidad atrás de esto hay una emoción muy fuerte que tiene que ver con esta situación que me está llevando a tener este comportamiento. Eso me parece que es fundamental para empezar a trabajar, de poder entender cuáles son mis mecanismos que me llevan a consumir determinados alimentos. Luego de estar más conectado conmigo mismo, es como que eh, se hace más consciente la decisión, y es una herramienta fundamental, ¿verdad?, para poder generar un cambio. Tener claro los mecanismos que me llevan a seleccionar determinados alimentos es como el primer paso para generar un cambio de hábitos. Si no, es como estar reprimiendo algo que deseo fuertemente, y eso es como crónica de una muerte anunciada, ¿no? Si reprimo, en algún punto me agarra con la guardia baja, y ahí
bueno, caigo en ese alimento, caigo en ese comportamiento, sin entender qué es lo que todo el otro mecanismo que estoy teniendo atrás de eso, ¿verdad? Qué importante esto que traes, Eugenia, y la mirada que tú tenés también sobre la nutrición, como esta mirada integral, y algo que, bueno, que creo que atraviesa varias de las charlas que venimos haciendo con Silvi, que tiene que ver con el estar presente, el ser conscientes, ¿no? Esto bueno, estar en contacto con mi cuerpo también, darme cuenta, cuando ya le estoy saciada, si realmente eso lo que estoy sintiendo es hambre, o si o si hay alguna emoción que me está llevando a ingerir determinados alimentos. Y también dentro de esto del ser consciente, algo que tú haces mucho énfasis es en esto de la educación, ¿no? Del entendimiento, del poder entender qué sucede en mi cuerpo con determinados alimentos, cuando hago determinada ingesta de algunos alimentos o los ultraprocesados, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Que creo que tenés una forma también como de explicar eso que hace que uno se pueda apropiar también de ese conocimiento bueno, poder entender cómo funciona, porque muchas veces yo creo que hay como un desconocimiento también, ¿no? Claro, y el tema principal que estamos viviendo hoy en día, que por un lado está bueno y es un factor muy positivo que tiene que ver con las redes, los medios de comunicación, es el tema de la información. Hay muchísima información, hay información de buena calidad, pero también de mala calidad. Mm. Y muchas veces con esto del afán de encontrar un resultado rápido a la hora de bajar de peso o mejorar algún parámetro bioquímico como el colesterol o la diabetes, cometemos muchísimos errores porque nos informamos en lugares que son erróneos, ¿no? Entonces, por eso hago muchísimo hincapié en la educación alimentaria y nutricional desde la base. La fisiología y la nutrición no cambian. O sea, nosotros funcionamos de esta manera hace siglos. Nuestro organismo funciona, entonces eso es lo que no cambia. Lo que sí cambia son las investigaciones científicas que gracias a eso también se han descubierto cosas que en algún momento quizás habían alimentos que eran como mágicos. Recuerdo claramente la margarina cuando éramos nosotros chicos, que estaba como, decían nuestros abuelos que era mejor comer margarina porque era de origen vegetal, y a través de diferentes estudios científicos se ha demostrado que no, que inclusive la margarina a nivel del impacto cardiovascular es muchísimo más negativa. Entonces es importante esto de que el individuo tome decisiones en base al conocimiento, ¿no? Y no en base a esto está prohibido o esto no está permitido, sino bueno, pero entender por qué, qué es lo que me genera, cómo funciona este nutriente. Me parece que la educación alimentaria y nutricional es la herramienta fundamental para que el individuo tome decisiones conscientes, que luego lo haga y cometa errores, ya estamos hablando de otra situación, pero que si lo hace sea consciente de lo que está haciendo y del daño que ese alimento en el largo plazo le podría estar provocando en su salud. Lamentablemente, muchas veces los nutricionistas nos hemos equivocado en la forma de abordar esto de la nutrición, como esto de lo prohibido, ¿no? De las dietas restrictivas, con, con el objetivo solamente de llegar a un X peso o lograr bajar tantos kilos, nos olvidamos muchas veces de la importancia que tiene, bueno, que el individuo tenga el conocimiento para poder decidir de manera acertada y que no esté dependiendo siempre de un profesional para lograr un objetivo, que adquiriendo la herramienta se pueda autogestionar su nutrición y su alimentación sin tener que depender toda su vida de un profesional, ¿no? Me parece Y interesante volviendo un esto, poquito, perdón, una cosita de sí, Eugenia. tranqui, Silvia. Que, que bueno, que esto que decías, ¿no? A mí me ha pasado y he ido a nutricionistas, a otras nutricionistas en otros momentos de mi vida, quizás con otro enfoque, esto de semana a semana subirte a la balanza y bueno, y ver qué resultado había, ¿no? Eugenia tiene otra forma de trabajo
es esto, ¿no? Bueno, es el tema de explicarte cómo funciona, darte el tiempo y esta cosa de no estar centrado y poder entender también uno como paciente, el no estar centrado en el número, ¿no? Del peso, que es un... Sí, el tema, ¿no? el tema principal, si nosotros vamos como a la raíz del problema, antes tener sobrepeso o ser gordito estaba vinculado a la salud, ¿verdad? O sea, porque veníamos de guerras, de hambrunas, donde la abundancia en alimentos y tener un determinado físico estaba relacionado con la salud. El niño gordito era el saludable. Entonces, esto después se fue como para demasiado el otro lado, donde las figuras esqueléticas de la mujer, eso era el parámetro a seguir, ¿verdad? Eso era entonces, lamentablemente, hemos estado como de un extremo al otro, porque ninguno de los dos extremos son sanos. Los extremos se tocan entre sí, son idénticos, es lo mismo, pero de un lado y del otro. O sea, tener desnutrición y tener obesidad son dos problemas de malnutrición. Por lo tanto, a veces esto de fomentar un determinado físico a través justamente de los medios de comunicación, ha como desvirtuado todo esto que tiene que ver con el peso, ¿verdad? Y es importante tener en cuenta que a la hora de medir cambios, a la hora de medir salud, no siempre está relacionado con el peso. Bien, podemos tener individuos que tienen un peso normal o inclusive bajo peso, pero tienen parámetros bioquímicos alterados como colesterol, diabetes, la presión alta. Por lo tanto, esa persona, por más que esté dentro de un valor, según el índice de masa corporal, valor normal, no Ujú. tiene un buen estado nutricional, ¿verdad? Es una persona que tiene enfermedades metabólicas, aunque tenga un peso normal. Y por otro lado, tenemos individuos que tienen sobrepeso y entrenan y no tienen valores alterados en sangre, que no le podríamos decir que está en su mejor momento, en un estado saludable, porque sí sería muy bueno que lograra un peso adecuado, principalmente vinculado a la grasa corporal, pero no tiene enfermedades metabólicas. Entonces, esto hay que tomarlo con mucha responsabilidad, esto de estar indicando a los individuos que suben a la balanza o estén registrándose. Genera obsesiones, genera mecanismos erróneos para querer acelerar muchas veces los procesos, eliminando comidas o cometiendo errores. Entonces, termina colocándose el foco donde no se tiene que colocar, porque del peso se encarga el profesional. El individuo en lo que se tiene que centrar y enfocar es en poder mejorar sus hábitos alimentarios, adherir a un tratamiento nutricional que a veces es un poco estructurado al principio para poder establecer como un orden, que muchas veces en lo que nos sucede no tenemos como un orden, no tenemos una planificación. Entonces, el peso o la composición o el estado nutricional es el resultado, Ujú. no es el proceso. El proceso es, bueno, ¿por qué no puedo lograr esto? ¿Por qué estoy comiendo de manera compulsiva? Eso son lo que yo tengo que colocar mi energía. A veces la energía está colocada en el lugar que no debería estar, que es en el resultado. Ahí empieza la ansiedad, ahí empieza a querer llegar rápido, cuando no veo que la balanza no se mueve, pero hay otros indicadores, inclusive muchas veces ni siquiera yo utilizo la balanza como instrumento para evaluar cambios, sino en la consulta, bueno, parámetros como estoy realizando entrenamiento mejor, me siento con más energía, siento que la ropa me queda más cómoda o más floja. Bueno, perfecto, no te subas a la balanza, porque la balanza lo que genera justamente es esto de la ansiedad, de bueno, de por qué no subí, por qué no bajé. Entonces hoy en día los nutricionistas estamos intentando, bueno, tratar de romper con eso que se ha colocado como el centro, como la herramienta principal del nutricionista, la balanza, y no es así. Inclusive genera mucho daño a nivel psicológico estar pendiente de algo que yo no sé, o sea, que yo no lo puedo manejar, ¿verdad? Porque bajar de peso sería tan simple como dejar de comer, eliminar comidas, eliminar determinados grupos de alimentos, pero ¿lo puedo sostener en el tiempo? ¿Eso es saludable? ¿No es saludable? ¿Estoy comiendo bien? Si hago ayunos, si elimino grupos de alimentos. Es como digo, bajar de peso es muy, muy simple, ¿bien?
pero luego sostenerlo o que sea adecuado es otro tema. Claro. Estaba escuchándote y me venía algo súper personal, pero digo, pero creo que a mucha gente le puede servir, ¿no? Esto que tú decías de los pesos, ¿no? ¿Cómo te modifica también el hecho de estar haciendo ejercicio? Porque a veces uno baja de peso, ¿sí? Y no es que esté más delgado, sino que cuando deja de hacer ejercicio, evidentemente cambia, ¿no? Cambia de pronto músculo por músculo y se nota, por lo menos personalmente a mí se me nota inmediatamente en el peso, ¿no? Y creo que le puede pasar Sí. a cualquiera. Yo me doy cuenta que cuando dejo de hacer ejercicio, yo soy delgada y inmediatamente hay 1 kilo de diferencia que bajo y es por dejar de hacer ejercicio realmente. Entonces, Claro, eso lo podríamos inclusive enmarcar dentro de lo que sería una bajada de peso no saludable. claro, Porque hay bajadas de peso que no son saludables, que justamente es lo que no deseamos, que es perder un valor tan importante para el ser humano, para la salud, que es justamente la masa muscular. Es lo que nos va a permitir quizás en la vejez, y nos caemos o tropezamos, podernos levantar, poder levantar una bolsa del supermercado. Entonces, hay pérdidas de peso que no son saludables, y con este afán de, bueno, del verano, de que quiero, se me ocurrió que tengo que pesar X número, no importa a costa de qué lo voy a hacer, pero voy a llegar, cometemos muchísimos errores. Entonces, esto como de volver a uno, ¿no? Por eso también está muy alineado para mí el trabajo del profesional nutricionista con el trabajo o el desarrollo personal de todo punto de vista, ¿no? Bueno, poder identificar por qué me siento ansioso, por qué lo estoy canalizando a través de los alimentos, por qué no estoy teniendo calma mental, por qué tengo la necesidad de estar llenando vacíos, ¿tá? A través de los alimentos. Eso, inclusive me he encontrado muchas veces con esto de, no sé, es como que necesito llenarme. Si no estoy lleno, si no estoy... ¿Y qué es lo que en realidad estoy queriendo llenar? Porque el estómago se llena, o sea, hay un punto que, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo Claro. busco llenar, o qué es lo que yo estoy colocando en el alimento que no tiene que ver con el alimento en sí? Entonces, muchas veces cuando sacamos el velo del alimento, sacamos el problema del peso y la nutrición, aparecen los verdaderos problemas o las verdaderas cuestiones que sí tenemos que trabajar, que tienen que ver con el autoestima, que tienen que ver con el equilibrio, la seguridad en uno mismo, vínculos afectivos que no están del todo sanos o que no están del todo eh, entendidos o trabajados, y bueno, y muchas veces esa energía está mal colocada en esto de la obsesión por los alimentos. Por eso me parece que la nutrición, la psicología, y todo este tipo de terapias que tienen que ver con el desarrollo personal son fundamentales para poder atacar esta enfermedad que está llevando a la muerte a muchos individuos, que es la pandemia número uno. Ya antes de la pandemia del 2020 estaba esta pandemia de la obesidad, donde en nuestro país, en Uruguay, casi el 60% de la población padece de sobrepeso y obesidad. Entonces, es una enfermedad multicausal que tenemos que, cuando un individuo, un paciente asiste a la consulta, poder brindarle herramientas para trabajar desde distintas áreas y intentar encontrar la verdadera solución, que no es hacer dieta y bajar tantos kilos. Claro, totalmente. Bueno, María Eugenia, estamos ya terminando, pero también comentarles bueno, con María Eugenia venimos trabajando a veces juntas, pero separadas, digamos, a veces yo he tenido pacientes que es un tema que aparece mucho, el tema nutricional y las dificultades, bueno, desde la parte psicológica, con la alimentación, entonces muchas veces he derivado a María Eugenia, así como ella a veces cuando detecta algo emocional me lo ha derivado a mí. Y bueno, y decidimos armar un proyecto juntas, que en este caso va a ser un workshop en septiembre, donde vamos a trabajar justamente todo lo que es hackear los hábitos nutricionales y reprogramar tu mente con programación neurolingüística. Así que les vamos a dejar los datos también en comentarios y me gustaría, María Eugenia, que nos dejes tus redes sociales, cómo se pueden contactar contigo, porque yo sé que también tenés instancias virtuales. Contanos un poquito.
Bueno, el Instagram es mi nombre, Eugenia Conte, trabajo con pacientes de todas partes del mundo, trabajamos de manera por consultas por Zoom, cada sesión dura aproximadamente 1 hora, es muy fácil, se les envía un formulario que tienen que completar con algunos datos, vamos a trabajar con registros fotográficos para poder observar los cambios, no vamos a utilizar muchas veces la balanza como indicador, y bueno, y perfectamente este tipo de trabajo que se hace presencial también se puede hacer a distancia. Trabajo con muchos individuos en distintas partes del mundo, así que bienvenidos. Hay mucha información en el Instagram, hay muchos reels con tips nutricionales. Bueno, de todo esto que hemos estado hablando también hay muchos reels que este, intentamos que sean justamente informativos para que les sea de utilidad. Así que los espero Déjanos tu y les Instagram, agradezco. María Eugenia. Sí, el Instagram es nutricionista Eugenia Conte. Bien, perfecto. Igual se los vamos a dejar en comentarios y bueno, cualquier consulta que quieran hacerle a María Eugenia la pueden contactar por ahí. Bueno, muchas Buenísimo. gracias. La verdad que Bueno, sí, fue un saludos. placer, y me lleva a mi trabajo, como muchas veces se ve esto yendo para atrás, hacia lo que es desde las constelaciones familiares, yendo a ese lugar de que muchas veces, ¿sí? Alguien trae algo como esto que tú decías del alimento y por qué no me puedo saciar, o por qué, por ejemplo, es muy típico, no puedo dejar un plato vacío, ¿no? Perdón, con Mm, alimento, con comida, aunque sea, no puedo. Y se retrotrae a Sí, esto, sí, y sí, guerras, situaciones donde ha habido hambruna y que la sí, gente no puede dejar, pero está dentro, está en nuestros genes, ¿no? Lo traemos sí, ahí. Entonces, sí, sí, muy interesante, muy interesante. sí. Y Traemos, bueno, traemos esa información y, y son esas lecturas que hemos tenido de niños, ¿verdad? Que estaban sumergidos en esa mesa, que no teníamos la capacidad de entenderlo, pero sí estaba ahí y absorbíamos esa energía y yo creo que es importante poder entender. Tengo muchos pacientes que son armenios, donde la comida es... y lo traen al día de hoy y es difícil para ellos también, donde el alimento cumple un rol mucho más profundo que no, el simple hecho de nutrirnos o alimentarlos. Por lo tanto, me parece muy interesante lo que estás planteando bueno, de los antepasados y qué rol cumplieron esos alimentos o el sentarse en la mesa, donde surgen muchísimas cosas ahí en una mesa familiar y trabajar sobre eso también puede desbloquear o poder entender estas cuestiones para hoy resolver problemas que son graves, ¿verdad? Estamos hablando de gente inclusive con desnutrición o anorexia, y también estamos hablando de personas con una obesidad mórbida, donde es muy difícil sostener una vida con esas dificultades. Así que bueno, es un placer, espero volvernos a ver también. dentro de poco y estoy a las órdenes para compartir otras instancias.